Herencia postmendeliana. Vamos a continuar con el tema de la clase pasada y vamos a comenzar con alelos múltiples. En el trabajo de Mendel surgió que existen solamente 2 alelos para cada gen, o sea que 2 características para cada gen. Pero hoy en día sabemos que esto no siempre es el caso. Es más, en que ni siquiera de los casos ocurre esto. Aunque en los humanos individualmente y en todos los organismos diploides solamente pueden tener 2 alelos para un gen, pueden existir múltiples alelos a nivel de población y en los diferentes individuos de la población. Vamos a ver un ejemplo. Como ejemplo vamos a considerar un gen que especifica el color del pelaje de los conejos. A ese gen lo vamos a llamar C. Bueno, este gen C va a venir con 4 alelos comunes. Aquí los tenemos. CC, CH, CH, CCH, CCH, CH, CH y CC. Estas últimas son minúsculas, recordando que estas mayúsculas. Este gen codifica para un pelaje negro o café. Este gen para una coloración grisácea, chinchilla. El gen de acá codifica para un patrón Himalaya, es decir, con unos puntos de color, con su cuerpo blanco y las orejas, cara, patas e incluso la cola pueden ser oscuras. Y este último es albino, tiene un pelaje blanco y unos ojos rojos. Todos tienen ojos rojos. Entonces este gen solo va a codificar para el color del pelo, pero tiene genes adicionales, si ustedes se dan cuenta, características. ¿Qué va a pasar con estos genes? Bueno, estos genes hacen múltiples relaciones de dominancia. En este caso, el alelo C mayúscula, que es el negro, es el dominante sobre todos los demás. El alelo de chinchilla, que es el que tenemos de este lado, ese es dominante incompletamente. Después tenemos el Himalaya y el albino. Estos son también completamente dominantes. Estos son completamente dominantes sobre los demás. Entonces, los creadores de conejos descubrieron que estas relaciones, cuando se cruzan, los conejos de diferentes genotipos se va a observar en los genotipos. Es decir, que van a salir heterocigotos, porque aquí tenemos una gran variedad. Entonces, cuando tenemos una gran variedad, tenemos muchas posibilidades. Entonces, tenemos otro ejemplo, a ver si con este pueden entenderlo mejor. Los alelos múltiples gobiernan en muchos casos la manifestación de los grupos sanguíneos en los humanos. Los grupos sanguíneos humanos se van a determinar por la presencia o bien por la ausencia de ciertas moléculas que son los antígenos. Como determinante de algunos grupos sanguíneos, el gen tiene distintos alelos. Tenemos 4 grupos, el grupo A, B, el grupo AB y el grupo B. Y aquí podemos ver que el grupo A tiene el antígeno A, el B el antígeno B, los tiene combinados y aquí simplemente no hay antígenos. ¿Qué pasa? Que cuando aquí tenemos que en el grupo A se va a presentar el anti-B y aquí el anti-A y luego después aquí ya no va a haber anticuerpos y aquí se vuelven a presentar. ¿Cómo es que pasó esto? Bueno, pues lo que pasó es que se combinaron todas las posibilidades de los alelos y los vamos a mostrar en esta tablita, en donde los alelos, aquí tenemos 1A y el 1B se expresan siempre, si ustedes se dan cuenta, o casi siempre. Y son codominantes, que recuerden que la codominancia quería decir que se expresaban en todos los genes, había un poquito de ellos siempre. Además, ambos van a ser dominantes sobre los demás alelos.
Entonces, ¿qué quiere decir los alelos múltiples? Que los genes pueden tener una diversidad de genes, no solamente pueden tener una característica, sino que pueden tener más, y entonces esto nos da a que haya más variabilidad en las siguientes cruzas. Después tenemos la herencia ligada al sexo. Esta, en el caso de los seres humanos, el sexo biológico siempre va a estar determinado por un par de cromosomas sexuales. XX en el caso de las mujeres y XY en el caso de los hombres. Los demás cromosomas son autosomas. Estos tienen otras funciones. Bueno, ¿qué pasa? Entonces, cuando los genes en el cromosoma X o bien en el cromosoma Y determinan ciertos rasgos que están ligados al sexo, los genes que están en el cromosoma X se pueden encontrar tanto en los hombres como en las mujeres, mientras que los genes que están en el cromosoma Y, pues lógicamente solamente se van a poder encontrar en los hombres, porque las mujeres no los poseen. Esto nos lleva a la herencia ligada a X, ya que hay muchos rasgos ligados a X que rasgos ligados a Y, porque el cromosoma Y es muchísimo más corto y va a tener menos genes que el cromosoma X. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer que las mujeres en este gen tienen 2000 genes, mientras que los hombres van a tener 200. Entonces, las mujeres tienen muchísimo más genes que los hombres. Entonces, estos genes ligados a X tienen patrones de herencia muy distintivos. Vamos a ver un ejemplo. Las mujeres tienen cromosomas X, por lo que tendrían 2 copias de cada gen, es decir, vamos a suponer, en el caso de aquí, están marcándonos los ojos blancos, ¿no? Y los ojos rojos. Entonces, las mujeres tienen los 2 genes para ojos rojos, mientras que el hombre, perdón, esa es la mujer, mientras que el hombre vamos a pensar que tiene uno para ojos rojos y otro para ojos blancos. Entonces, esto quiere decir que la mujer tiene 2 copias, 2 posibilidades, mientras que el hombre no. De acuerdo a esto, si vemos aquí nuestro cuadrito, cuando se cruzan, tenemos la misma posibilidad de descendientes. En este caso, tenemos 2 hembras con ojos rojos, que era lo que tenía el papá, y ahora tenemos 2 machos con ojos blancos, que era lo de la mamá. Entonces, aunque estos hayan salido machos, ya no sacaron las características del papá, sino de la mamá, y en el caso de las femeninas, ahora tienen los ojos rojos del papá. También tiene mucho que ver algunos trastornos que están ligados al cromosoma X, principalmente las enfermedades. Estos trastornos genéticos están ligados al sexo y son mucho más comunes en los hombres que en las mujeres. Recuerden que ya habíamos hablado un poco de esto. Son algunas enfermedades que transmiten las mamás, pero no se van a, ¿cómo vamos a llamarlo? No las van ay, se me olvidó. No van a tener los síntomas, y el papá, o en el caso de los hombres, ellos sí los van a tener. Las mamás solamente son portadoras. En el caso de esta imagen, aquí tenemos que la mamá es la portadora, pero no le va a afectar, y el papá está sano. Entonces luego ellos tienen a sus hijos, y recuerden que como ya habíamos hecho las cruzas, el primer hijo tiene un gen de él y uno de ella. Entonces es sano, porque se cruzó este y este. Después tenemos el segundo, que va a ser una hija, que tenemos este gen, y también también es una hija sana. Después tenemos a este hijo, tenemos un gen de acá y un gen de acá, pero aquí ya viene un gen que tiene la enfermedad. Entonces aquí el hijo ya está enfermo. Y luego por último tienen otra hija, pero como es mujer, solamente va a ser portadora, o sea que ella es como su mamá, mientras que él ya es el que va a tener la enfermedad. Entonces este tipo de trastornos están ligados a este cromosoma. Por último, vamos a ver rapidísimo la inactivación del cromosoma X, en donde nos dice que si los hombres pueden sobrevivir con un solo cromosoma X, porque es que
si las mujeres tienen estos dos no tienen enfermedades. Bueno, esto se debe a la inactivación de este cromosoma. ¿Qué quiere decir? Que cuando las mujeres tienen sus cromosomas siempre hay uno que se inactiva. Vamos a suponer que tenemos nuestros dos cromosomas X y en el caso de las mujeres siempre hay uno que vamos a pensar que se apagó y el otro está activado. Y luego en el caso de otra codificación vamos a pensar que ahora este se apagó y el otro se expresa. Esto lo explicaron mejor con los gatos, en donde veíamos, aquí nos dice que este es el alelo con pelo naranja y este es el alelo con pelo negro. Cuando el cromosoma se inactivó, vamos a pensar en este, se inactivó, se presentó el pelaje naranja. Mientras tanto, que cuando aquí en otra parte de los genes se inactivó el naranja, se va a activar el negro y ahora vamos a tener pelaje negro. Esto no quiere decir que si se inactiva todo el gato va a ser naranja, no. Los genes, recuerden que como tenemos muchos, van por zonas. Y generalmente, por eso se dice que cuando ustedes ven un gato de 3 colores, son hembras. Porque ocurrió esto, inactivación del cromosoma. Mientras que si ven un gato con 2 colores o solo uno, quiere decir que es macho. Entonces a esto se refiere la inactivación del cromosoma, que hay veces que el cuerpo inactiva. En el caso de los hombres no se puede porque como solamente tienen uno, no ocurre esto. Entonces en las mujeres sí, como tenemos dos iguales, uno se inactiva y puede ser que ese que se inactivó es el que poseía la enfermedad y no se presenta en nosotros, pero sí la podemos transmitir. La actividad es que van a escribir en su libreta lo más importante de cada una de las herencias que acabamos de ver y la van a enviar el día 7 de junio al correo electrónico.